sino que debe cortarlas, sino que debe cortar. El pueblo de Israel es un buen ejemplo del pueblo escogido que no produjo fruto. Dios lo escogió para que reflejara el amor, la misericordia, la bondad, la gloria de Dios a las naciones que tenía en derredor. Pero Israel fracasó en su intento o en la misión que Dios le dio y recibió el juicio de Dios. En Isaías, en el capítulo 5, ustedes pues lo van a leer, habla de eso, de cómo dice el Señor que Él tuvo una vid, le puso su torre, su vallado, la cercó, la abonó, y cuando fue a ver los frutos, uvas silvestres, es decir, uvas que no tenían jugo, que no servían para hacer vino. Segundo ilustración que él hace, dice que algunos no permanecen unidos a la vid y deben ser echados al fuego y quemados. Versículo 6, el que en mí no permanece será echado ¿qué? Fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Hace como 2 meses nosotros tenemos un arbolito en la casa de cerezas, y el árbol dio una cosecha pero bien bonita de cerezas. Recogimos cerezas, incluso las ramas se salían a la calle y uno veía a la gente cuando pasaban por fuera cogiendo cerezas. Pero recordé que hacía como unos 6 meses me puse a la jardinería porque me gusta, y entonces vi algunas ramitas que estaban secas, otras quebradas, y comencé a podarlo y arreglarlo. Y seguramente eso influyó en que la cosecha fuera buena. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que como una planta, si la hoja de una planta, ¿cuántos tienen matas en su casa? ¿Les gustan las maticas? Eso. Si usted encuentra una hoja quebrada, ¿qué hace con la hoja? La quita, porque ya esa hoja quebrada no recibe ¿qué? El nutriente, la savia. Y entonces esa hoja quebradita debe salir, porque se va a secar. O si encuentra hojas secas de su planta, pues ¿qué hace? Las quita, bueno, las echa a la basura. En esa época se quemaban todo eso que se había secado. La salvación es una experiencia real de rendimiento ante el Señor Jesucristo, y la salvación nos lleva a ser criaturas nuevas. Pero no solamente necesitamos eso, sino necesitamos una relación con Dios, un vínculo para que los recursos vitales de Jesús inunden nuestra vida y produzcamos mucho fruto. Porque separados de mí, nada podemos hacer, dice el Señor. Es una entrega personal a Jesucristo, porque debemos tener una relación íntima con Dios. Él hace la analogía, Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Así es. Estar en Cristo no consiste simplemente en afiliarse a una iglesia, en congregarse en una iglesia, en venir cada domingo, en haber cambiado de religión, en asistir a una ceremonia religiosa, en aprender unas canciones o unos versículos de memoria. Hay que entregar nuestra vida completa al Señor, en un deseo de ser transformados cada día para que produzcamos fruto conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Él es el modelo. La tercera ilustración que hace en el pasaje que leímos es que algunos pámpanos producen fruto. Versículo 2: y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El viñador desea que los recursos vitales pasen de la savia directamente a los frutos. Hay que retirar las hojitas muertas, hay que retirar las hojitas secas, hay que hacer una poda al árbol para que produzca buenos frutos. Y quiero referirme a eso, a las
enseñanza que nos da el Señor Jesús aquí en este capítulo 15 de Juan, y que contiene por lo menos 3 cosas para que produzcamos una abundante cosecha espiritual. Lo primero es que debemos ser podados por el Padre, porque el Padre es el labrador, ¿cierto? Entonces el Padre es el que nos poda. El plan de Dios para cada uno de nosotros es que produzcamos fruto. Creo que usted nunca sembrará un árbol para decir, no quiero que se produzca fruto. Compré una mata de fraijoas y la sembré y la monté, pero nada. Y yo dije, no, me vendieron mal esa mata. Y en estos días comenzó a florecer. Y entonces vi a Juan David. ¿Estás comiendo fraijoa? ¿De dónde? Sí. De la mata, bueno. Ya, yo me puse feliz. Ay, ya produjo fraijoa. Como no sé cuánto se demorarán en una fraijoa. Pero una maestra me dijo, si ya le dio la primera cosecha, de ahí para allá comienza a darle buena cosecha. Sembramos con el fin de que eso produzca fruto. Ese es el plan de Dios. No piense en otra cosa. Dios no lo quiere para que usted no produzca fruto. No, al contrario, para que usted produzca mucho fruto. Y envió al Espíritu Santo de Dios para santificarnos, es decir, para apartarnos del pecado, para separarnos del mal y para que, unidos a Jesús, tengamos la misma imagen de su Hijo. ¿Por qué es necesaria la poda? ¿Por qué es necesario que Dios nos pode, que Dios nos discipline? Porque cuando una persona recibe a Jesús como su Señor y Salvador, no ocurre un cambio instantáneo en nuestras vidas. Somos transformados en una nueva criatura, pero el creyente experimenta un proceso de santificación, un proceso de transformación para ser conforme a la naturaleza de Cristo, hasta que alcancemos la estatura de Cristo. El cambio ocurre poco a poco, paso a paso. Es un proceso, en algunos se demora más, en otros se demora menos. Pero lo importante es que tenemos la ayuda del Espíritu Santo de Dios a través de la palabra de Dios para que nos limpie de aquellas actitudes, de aquellos comportamientos que no son como los de Cristo y que no nos dejan dar ese fruto. Ojo, el modelo es Cristo. El modelo es el Señor. El modelo no es el líder, el modelo no es el pastor, el modelo no es el evangelista de la televisión. El modelo, ¿quién es? El Señor. Ese es el modelo, el líder, la meta a la cual nosotros debemos llegar. Por supuesto, entonces el creyente debe demostrar a través de su vida cristiana que está produciendo fruto. Debe haber unas señales en él que produzcan ese fruto, que haya maduración, porque la Biblia dice, por sus frutos que los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son las 3 obras que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos convence ¿de qué? De pecado, ¿qué más? De justicia, ¿y de qué más? Y de juicio. De pecado, de justicia y de juicio. De pecado ya nos convenció que somos pecadores, pero ahora tiene que seguir haciendo el proceso de convencernos de justicia y de juicio. ¿Para qué? Para que nos vaya purificando, para que nos vaya haciendo santos, es decir, separados de Dios para el servicio de Él. Eso significa la palabra santo, separado de Dios o separado para el servicio de Dios. Y la santificación es ese proceso en que nos mete el Espíritu Santo de Dios. Mire en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, 23, cómo lo expresa el apóstol Pablo. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma
y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que el cristiano debe madurar, debe producir fruto en todos los aspectos de su vida. Por eso me alegro por sus maestrías, por eso me alegro por los logros, por eso les animo a que sigan estudiando, a que sigan capacitándose, a que sigan obteniendo logros. En estos días alguien me dijo: pastor, ¿recuerda por el apartamento que estaba perdido totalmente? Digo, lo recuperé después de llorar. Gloria a Dios. Y hay tantos testimonios que espero que en 8 días podamos dar varios testimonios aquí de lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, de lo que el Espíritu Santo está haciendo. La vida del creyente entonces necesita disciplina, necesita una poda, necesita que a través de las circunstancias y de lo que nos pasa y de las influencias y de lo que nos ocurre, nos produzca una creciente madurez y una dependencia del Señor. Produce fe y madurez. Hebreos dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se lo dirige, capítulo 12, versículo 5, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y le da unas nalgaditas a todo el que recibe por hijo. Cuando usted nació, el médico lo agarró de los pies y dijo: su primera disciplina, le dio su palmadita para que llorara y sus pulmones pudieran activarse. Y a veces el Señor tiene que disciplinarnos para que podamos entender. La segunda condición para llevar mucho fruto está en el versículo número 4. ¿Qué dice la primera parte? Permanecer en mí. Y este pasaje sí que lo repite varias veces: permanecer en mí. Se refiere a la posición en Cristo. Un ejemplo está en 2 Corintios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando el apóstol Pablo está hablando que si alguno está en Cristo, está usando una palabra en el original griego que dice: si alguno está injertado en Cristo. Si alguno está injertado en Cristo. Y la palabra injertar significa ser parte de algo. La palabra injertar significa formar parte de algo. Por lo tanto, permanecer en Cristo se refiere a nuestra unidad y nuestro compañerismo. ¿Con quién? Con el Señor Jesucristo. Porque fuimos injertados en Él. El apóstol Pablo lo refirió. Dijo: yo soy fariseo, judío, criado a los pies de Gamaliel, es decir, sabio, ciudadano romano, pero todo eso lo tengo ¿por qué? Por basura. Y en el versículo 9 de Filipenses capítulo 3, en el 8 dice: estimo todas esas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Y en el versículo 9, ¿qué dice? ¿Y ser qué? ¿Y ser hallado en quién? En Él. Es decir, y ser injertado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Jesucristo. Dice: llegando a ser semejante a Él en su muerte. Es decir, Pablo tenía claro que el ser injertado en Cristo, que el permanecer en Cristo, era la manera en que Él podía parecerse, asimilarse, tener la misma conducta y la misma sabiduría del Señor.
Y en tercer lugar, está también el versículo 4, porque hay dos cosas que dice, permanecer en mí, ¿y yo qué? Y yo en vosotros. La palabra y yo en vosotros quiere decir, y que haya morada en ustedes. Y cuando está hablando de yo en vosotros, se relaciona a la capacidad de producir fruto, de ser semejantes a Cristo aquí en la tierra en su vida cotidiana. Tiene que ver con mi vida diaria, cuando Él dice, y yo en vosotros. Es la manifestación de esa perfección que Dios quiere, que seguramente lograremos cuando lleguemos al cielo, pero que hemos añadido a nuestra fe virtud. ¿Y quién nos ayuda en eso? El Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios que mora en nosotros. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros. Antes de ser entregado el Señor Jesucristo, oró al Padre y le dijo, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, que donde estén ellos, yo esté. También que ellos estén conmigo para que vean la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Es decir, la savia vivificadora de la vid que va hacia los pámpanos y que produce mucho fruto. ¿Qué significa que la palabra de Dios more en nosotros? ¿Qué es una morada? Un hogar, ¿cierto? Una casa. Eso es una morada. Si yo le dijera, hermano, ¿será que usted me puede hacer un favor? Tengo una dificultad, y usted podría recibir a su pastor en su casa. ¿Usted qué me diría? Por unos 2 o 3 días. Y gracias. ¿Y qué haría? ¿Usted qué haría? Digo, listo, hoy, mañana. ¿Organizar quién? La morada. ¿Un qué? ¿El cuarto? Seguramente donde me voy a quedar, ¿verdad? ¿Y qué haría allí? ¿Deja el cuarto igual? Lo preparo. ¿Qué haría usted? Barrerlo, limpiarlo, ¿qué más? Dejarlo lo mejor, ¿y qué más? Embellecerlo, sacar cosas de pronto chécheres que tenga por ahí. Si era el cuarto de la niña y está pintado de rosado, entonces usted diría, no, pues ¿cuál es un color aquí más azulito para la pastora? O el escudo de millonario, gracias. Pero, ¿qué es lo que quiero ilustrarle hoy? Que la palabra de Dios debe ser morada, ¿qué? En mi corazón. Y tienes que arreglarle un cuartito allí a la palabra del Señor. Tienes que arreglarle una morada a la palabra de Dios. Y eso implica que tengas que, como tú dijiste, barrer, limpiar, sacar lo que no sirve. Sacar checheres viejos, sacar rencores, sacar cosas del pasado, sacar malos conceptos que yo tenía. Yo escucho a un cristiano diciéndole, ayúdate que Dios te ayudará. ¿Dónde está eso? Y ya, porque Dios dijo, ayúdate que Dios te ayudará. Sacar conceptos que yo tenía en mi mente que no deben estar ahí. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios entre y ¿qué? Haga morada, es decir, habite, es decir, viva dentro de mí. De esa manera yo podré ¿qué? Producir mucho fruto.
El Señor Jesús le dijo a los fariseos en Juan 8:37, sé que soy descendiente de Abraham, porque ellos como que estaban diciendo, es que nosotros somos descendientes de Abraham. Dijo, sin embargo procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Es decir, mi palabra no mora en ustedes. Las palabras de Dios no moran en nosotros sin producir un efecto. Las palabras de Dios, cuando tú armas tu cuarto, le das cabida y morada a las palabras de Dios, ellas comienzan a producir raíces profundas y se anidan en ti. No es el caso del pastor, no se va a quedar en su casa, pero la palabra sí, porque la palabra mora, la palabra echa raíces, la palabra se queda allí fundamentada. Por tanto, resumiendo, la morada de las palabras de Jesús en nosotros significa que ellas echan raíces que llevan fruto de fe y santidad. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? ¿Quién me lo dice? ¿Cuál es el primero? Después, gozo. Después, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas dice, ¿cómo están de templanza? ¿Cómo está de paciencia? ¿Cómo está de benignidad? Actitud buena. ¿Cómo está de fe? Vamos a hablar un día de eso. La palabra de Dios entonces debe tener efecto, porque son las palabras de Jesús son las palabras de Dios. Por eso tienen efecto en nuestras vidas. Las palabras de Jesús tienen efecto porque la palabra de Dios es dadora de vida. Dios nos vivifica a través de su palabra. Y las palabras de Dios tienen efecto en nuestra vida cuando moran en nuestra vida contra el enemigo. Porque las palabras de Dios, ¿por qué Jesús venció al enemigo? En la tentación, ¿cómo venció Jesús al enemigo? Un consejo que le dio Juan a los jóvenes, dice, jóvenes cristianos, todos los jóvenes que me escuchan, son jóvenes. Que tenemos 50 unos peladitos. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido ¿a quién? Al maligno. ¿Por qué habían vencido los jóvenes al maligno? Porque la palabra de Dios permanecía en ellos. ¿Sí ven la relación? Si la palabra mora en mí, tengo fruto. Si la palabra mora en mí, tengo fe. Si la palabra mora en mí, echo fuera al enemigo. Hace un tiempo alguien me preguntó, pastor, ¿los cristianos o una familia cristiana puede ser maldecida? Y entonces yo le respondí, si la palabra de Dios mora en ustedes, han vencido al maligno. No hay nada, absolutamente nada que nos toque. No hay nada que nos toque. Ninguna maldición demoníaca podrá contra nuestra vida, porque le tenemos, como diría un argentino, un cuartito así, preparado al Señor en nuestro corazón, para que allí more la palabra. ¿Cuántos quieren hacer un cuartito o abonar o hacer una mansión o que la palabra de Dios more en ustedes? ¿Amén? Póngase sobre sus pies entonces y vamos a orar para que Dios nos ayude. Dios en su infinita misericordia, la palabra del Señor que es grandiosa, que es liberadora, que es transformadora de nuestras vidas, que ha derrotado al enemigo, que mora en nuestros corazones, se haga
evidente y se haga productiva en cada uno de nosotros. Oh Santo, lo te alabo, Señor. Y bendigo tu nombre. Estuve el fin de semana predicando en la ciudad de Villavicencio, el viernes también. Y el sábado dictando una clase y me encontré que entre mis alumnos había un médico pediatra. Y entonces él me dijo, yo tengo un testimonio grande. De mi cama salían gusanos. En el techo de mi casa escuchaban toda la noche. Me botaban las sillas. Y yo como no sabía nada, entonces me levantaba, así me dijo él, dijo, los agarraba a madrazos. Porque a mí me dijeron que si me ponía bravo los espíritus se iban. Pero no pasó nada. Contraté a una persona y le dije, hermano, hay un nido de gatos allá arriba, sáquenme. Y dijo, doctor, aquí no hay nada. Solo aquí hay una cosa que dice, fulano de tal, te amo y serás mío y de nadie más. Y llamó a un pastor, alguien le dijo, llama a un pastor para que ore por su casa. Usted tiene un problema de brujería. Y él me dice, vino el pastor y oró. Y yo no creía mucho. Y entonces él oró y yo le dije, sí, yo voy a la iglesia el domingo. Y fui y me gustó. Y volví a mi casa y todo se había ido. No había gusano, no había murciélagos en el techo que no tenían loco. Durmió tranquilo. Y entonces él me dice, desde ese momento yo dije, soy cristiano. Y no sabía qué hacer, pero dije, soy cristiano, y borré la música de mi celular y puse música cristiana y me comencé a congregar en la iglesia. Y a los 2 meses de convertido, me comenta, a los 2 meses de convertido, llegó una niña de 5 años que no podía dormir. La habían visto todos los especialistas y le daban como ataques como de locura. Entre la mamá, la abuelita y un tío la tenían y les ganaban. Doctor, haga algo con la niña. Dijo, yo llevaba 2 meses de ir a la iglesia. Entonces yo sentí algo, dije, eso puede ser como espiritual, como lo mismo que y llamó a un neurólogo que era cristiano y le dijo, vea, hay esto, y el neurólogo le dio como y le dijo, no, recetemos la niña y después oramos por ella. Y llamó a la hermana y le dijo, usted no se vaya a meter porque usted tiene que ayunar y orar, no se va a meter con él. Y llamó al pastor y el pastor le dijo, métase en una habitación, ore y vaya. Y ore por la niña. Entonces él me dice, me metí a la habitación y oré. Y el Señor me puso en mi corazón que debía ponerle una canción de mi celular, La niña de tus ojos. Y yo salí de la habitación y miraba a la niña y volvía y me metía a la habitación. Y oraba otro ratito y salía y veía a la niña y volvía. Al fin, dijo, yo no sé cómo oré, hoy entiendo que fue el Espíritu Santo. Y le dijo, en el nombre de Jesús será libre. Y le puso la canción y dijo, no llevaba ni 30 segundos de la canción y la niña comenzó a dormir. Gracias a Dios. Y nunca más la niña. Sí, Dios. Porque ese hombre tomó una decisión sencilla. Dijo, desde ahora yo quiero ser cristiano. Ya está estudiando en el instituto. Dijo ahí es un testimonio grande. Si la palabra de Dios mora en ustedes, además hay una cosa muy bonita que dice al finalizar el pasaje de Juan, en el versículo número 16, que se me hizo guancho, versículo 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros
Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Para qué nos puso? ¿Para que qué? Llevemos fruto. Mire que es llevarlo de aquí hacia dónde, hacia afuera, hacia otro lugar. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aleluya. El doctor me dice, después de eso, comenzaron a llegar. Doctor, que es que me contaron que usted, entonces ore conmigo. Y entonces el doctor dijo, no, hermano, la consulta se me convirtió en una liberadera. Pero gloria al Señor. Cantemos al Señor y levante sus brazos a Dios. Haz esta oración y dile, Señor, yo quiero que tu palabra more en mi corazón. Dile que le van a hacer un espacio ahí, no sé lo que tú vas, que le van a arreglar una habitación en tu corazón, que van a sacar todas esas cosas que no le agradan al Señor, de pronto las malas palabras, de pronto el rencor, de pronto la falta de fe, qué sé yo, que tú le vas a arreglar una habitación ahí. Haga de cuenta que usted entra a su corazón y le va a arreglar una habitación a la palabra del Señor, es decir, al mismo Señor Jesucristo. ¿Cómo sería si el Señor Jesucristo le dijera, hey, me das posada en tu casa? ¿Cómo lo atenderías? ¿Qué le harías? ¿Qué arreglos harías en tu casa? Dile, Señor, yo quiero arreglar una habitación en mi corazón para que la palabra de Dios more allí, para que eche raíces, para que produzca mucho fruto, para llevar el fruto a los demás y para que ese fruto permanezca. Cantemos así. Oh, aleluya. Santo. Aleluya.
pasaje termina diciendo: esto os mando, que os améis los unos a los otros. Así que abraza a alguna persona, tal vez la que tienes a tu lado, la que tienes adelante, y dile: el Señor mandó que nos amáramos los unos a los otros. Y dile: te amo en el nombre de Jesús. Y dile: yo espero que lleves mucho fruto. Dile: espero que lleves mucho fruto. Dile: espero que hagas morada para la palabra de Dios en tu corazón. Dile a eso a la persona que estás abrazando: espero verte fructificar, espero verte bautizar, espero verte adelante en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Entonces usted ya puede hacer una cosa durante esta semana. Si usted ya le arregló la habitación en su corazón, entonces dice: Señor, ahora yo voy a cumplir lo que dice tu palabra. Pedid todo lo que queréis en mi nombre y os será. Así es. Me parece difícil, ¿no? Pero no es tan complicado, así. Quisiéramos saber si hay alguien que nos visite por primera vez en este lugar. Quisiéramos orar por usted, atenderle, conocerle. Si hay alguien que nos visita por primera vez. Una nueva bachiller si nos visita, sí. Amén. Gloria a mi Señor. Todos de la casa. Amén. Amén. Gracias, Señor, por tu amor, por tu palabra que nos fortalece. A cada uno fortaleció esta palabra del Señor. Amén. Amén. Según el libro de Oseas, capítulo 5, capítulo 6, dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios, mas no